Historia de la tecnología y de la ciencia. Subtítulo: Genios olvidados, inventores que cambiaron el mundo. Prólogo: Los arquitectos silenciosos del progreso. En los anales de la historia humana, ciertos nombres brillan con luz propia: Einstein, Newton, Edison. Sin embargo, por cada genio célebre, existe una multitud de mentes extraordinarias, cuyas contribuciones han sido eclipsadas por el tiempo, la política o simplemente la mala fortuna. Este libro es un homenaje a esos arquitectos silenciosos del progreso, cuyas innovaciones forjaron el mundo moderno, pero cuyos nombres han sido relegados a las notas al pie de la historia. La narrativa tradicional de la ciencia y la tecnología a menudo presenta el progreso como una serie de eureka momentos protagonizados por figuras heroicas. La realidad es mucho más compleja y fascinante. Cada gran avance es el resultado de una cadena de descubrimientos, mejoras incrementales y saltos conceptuales realizados por individuos cuya genialidad se manifestó en circunstancias específicas, a menudo adversas. Estos genios olvidados compartían características comunes que trascienden épocas y culturas: una curiosidad insaciable, la capacidad de ver patrones donde otros veían caos, y la determinación de perseguir ideas que desafiaban el conocimiento convencional. Sus historias nos revelan que la innovación no es un proceso misterioso reservado para unos pocos elegidos, sino el resultado de métodos, actitudes y enfoques que pueden ser comprendidos y aplicados. En las páginas siguientes exploraremos las vidas y contribuciones de estos pioneros invisibles, desde los ingenieros medievales que desarrollaron tecnologías que no serían superadas hasta la era industrial, hasta los científicos del siglo XX cuyo trabajo estableció las bases de la revolución digital. Cada capítulo no solo narra sus logros, sino que también extrae lecciones prácticas sobre innovación, perseverancia y visión, que siguen siendo relevantes en nuestra era de cambio acelerado. Capítulo 1. Los innovadores medievales, semillas del renacimiento tecnológico. Contrario a la percepción popular de la Edad Media como una época de estancamiento intelectual, este período fue testigo de innovaciones tecnológicas extraordinarias que sentaron las bases de la revolución científica posterior. Los genios medievales, trabajando en monasterios, talleres de artesanos y las primeras universidades, desarrollaron tecnologías que transformarían la agricultura, la manufactura y el transporte. Los maestros del agua, ingenieros hidráulicos medievales. Los ingenieros hidráulicos medievales desarrollaron sistemas de gestión del agua de una sofisticación que no sería superada hasta la era moderna. En los monasterios cistercienses del siglo XII, monjes ingenieros como San Bernardo de Claraval supervisaron la construcción de complejos sistemas hidráulicos que incluían molinos, sistemas de drenaje y redes de distribución de agua que alimentaban comunidades enteras. El genio de estos sistemas radicaba no solo en su ingeniería, sino en su integración holística con el paisaje y las actividades humanas. Los monjes desarrollaron técnicas para desviar ríos, crear estanques de retención y construir canales que podían transportar agua a través de kilómetros de terreno accidentado. Sus molinos de agua no solo molían grano, sino que también alimentaban martinetes para trabajar el metal, sierras para cortar madera y máquinas para procesar textiles. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esta ingeniería fue el sistema hidráulico de la abadía de Fontenay en Francia, construido en el siglo XII. Este sistema incluía una red de canales que desviaba agua del río Fontenay para alimentar múltiples molinos, una forja, y sistemas de calefacción para los edificios monásticos. La precisión de los gradientes, la sofisticación de las esclusas y la durabilidad de la construcción demuestran un nivel de conocimiento técnico que rivalizaba con cualquier cosa producida en el mundo antiguo. Estos ingenieros también desarrollaron innovaciones en la construcción de presas y sistemas de control de inundaciones. La presa de Almansa en España, construida en el siglo XV, utilizó técnicas de construcción que no serían mejoradas significativamente hasta el siglo XIX. Su diseño incorporaba principios de distribución de cargas y resistencia a la presión hidrostática que demostraban una comprensión intuitiva pero precisa de la mecánica de fluidos. Los alquimistas, precursores de la química moderna. Aunque la alquimia medieval es a menudo desestimada como pseudociencia, los alquimistas desarrollaron técnicas experimentales y equipos de laboratorio que se convertirían en fundamentales para la química moderna. Figuras como Jabir ibn Hayyan en el mundo islámico y Alberto Magno en Europa establecieron metodologías experimentales rigurosas y desarrollaron procesos químicos que siguen siendo relevantes hoy. Jabir ibn Hayyan
Trabajando en el siglo VIII desarrolló técnicas de destilación, cristalización y sublimación que permitieron la purificación de sustancias químicas con una precisión sin precedentes. Sus descripciones de procesos para producir ácidos fuertes, incluyendo ácido nítrico y ácido sulfúrico, proporcionaron las bases para la química industrial posterior. Más importante aún, Javier estableció el principio de que los experimentos debían ser reproducibles y documentados meticulosamente. Alberto Magno, en el siglo XIII, aplicó métodos experimentales rigurosos al estudio de minerales y metales. Su trabajo, De Mineralibus, no solo catalogó las propiedades de cientos de sustancias, sino que también describió métodos para probar la pureza de metales, técnicas de aleación y procesos de refinación que serían utilizados por siglos. Su insistencia en la observación directa y la experimentación controlada estableció estándares que influirían en generaciones posteriores de científicos. Los alquimistas también desarrollaron equipos de laboratorio sofisticados que se convertirían en estándar en la química moderna. Sus alambiques, hornos de temperatura controlada y sistemas de filtración eran más avanzados que cualquier cosa disponible en el mundo antiguo. Estos instrumentos no solo permitieron experimentos más precisos, sino que también hicieron posible la producción a escala de sustancias químicas útiles. Los constructores de catedrales, ingenieros estructurales visionarios. Los maestros constructores de las grandes catedrales góticas fueron ingenieros estructurales de genio extraordinario que desarrollaron técnicas de construcción que desafiaron las limitaciones de los materiales disponibles. Sin conocimiento formal de la mecánica estructural, estos artesanos ingenieros crearon edificios que alcanzaron alturas sin precedentes y que han resistido terremotos, guerras y siglos de desgaste. El desarrollo del arco apuntado, el arbotante y la bóveda de crucería representó con acento agudo una revolución en la ingeniería estructural. Estos elementos no solo permitieron la construcción de edificios más altos y con más luz natural, sino que también demostraron una comprensión intuitiva de cómo las fuerzas se distribuyen a través de estructuras complejas. Los maestros constructores desarrollaron técnicas para calcular cargas, diseñar cimientos y coordinar la construcción de proyectos que tomaban décadas en completarse. Pierre de Montreuil, el arquitecto de la Sainte-Chapelle en París, desarrolló técnicas de construcción que permitieron crear muros casi completamente de vidrio sostenidos por una estructura de piedra mínima. Su comprensión de cómo transferir el peso de la bóveda a través de arbotantes externos permitió la creación de espacios interiores inundados de luz coloreada que parecían desafiar las leyes de la física. Los constructores también desarrollaron técnicas sofisticadas de gestión de proyectos que coordinaban el trabajo de cientos de artesanos especializados a lo largo de décadas. Sus sistemas de planificación, control de calidad y logística fueron precursores de los métodos de gestión de proyectos modernos. La precisión con la que estas estructuras fueron construidas, a menudo con tolerancias de milímetros a lo largo de cientos de metros, demuestra un nivel de organización y control técnico extraordinario. Consejos prácticos de los innovadores medievales. Los genios medievales nos enseñan lecciones valiosas sobre innovación en condiciones de recursos limitados. Primero, desarrollaron soluciones integradas que abordaban múltiples problemas simultáneamente. Los sistemas hidráulicos monásticos no solo proporcionaban energía, sino que también gestionaban residuos, proporcionaban calefacción y creaban microclimas favorables para la agricultura. Segundo, estos innovadores combinaron conocimiento teórico con experiencia práctica intensiva. Los alquimistas no solo estudiaron textos antiguos, sino que también pasaron años perfeccionando técnicas experimentales. Los constructores de catedrales combinaron principios geométricos con conocimiento empírico sobre el comportamiento de materiales bajo diferentes condiciones. Tercero, establecieron tradiciones de documentación y transmisión de conocimiento que aseguraron la continuidad del progreso técnico. Los manuales de construcción medievales, los tratados de alquimia y los registros monásticos preservaron técnicas y conocimientos que de otra manera se habrían perdido. Finalmente, estos innovadores demostraron que la excelencia técnica es compatible con propósitos más elevados. Sus innovaciones no solo resolvían problemas prácticos, sino que también servían a visiones más amplias de belleza, espiritualidad y servicio comunitario. Capítulo 2. Los genios del Renacimiento tardío, puentes hacia la modernidad. El período entre 1500 y 1700 fue una era de transición extraordinaria, donde las tradiciones medievales se fusionaron con nuevos métodos científicos para producir innovaciones que establecerían las bases de la revolución industrial.
Los genios de esta época no solo dominaron las artes y ciencias de su tiempo, sino que también anticiparon desarrollos que no se realizarían completamente hasta siglos después. Georgius Agricola, el padre de la mineralogía moderna. Georgius Agricola, nacido Georg Bauer en Sajonia en 1494, transformó la minería de un oficio empírico en una ciencia sistemática. Su obra magna, De Re Metallica, publicada en 1556, no solo documentó las técnicas mineras más avanzadas de su época, sino que también estableció principios científicos para la exploración, extracción y procesamiento de minerales que siguen siendo relevantes hoy. Agricola fue el primero en aplicar métodos científicos rigurosos al estudio de la geología y la minería. En lugar de confiar en tradiciones folclóricas o teorías especulativas, realizó observaciones directas en minas a través de Europa Central, documentando meticulosamente las técnicas utilizadas por los mineros más hábiles de su época. Su enfoque empírico estableció un modelo para la investigación científica aplicada que influiría en generaciones posteriores de científicos e ingenieros. Su clasificación sistemática de minerales fue la primera en basarse en propiedades físicas observables en lugar de supuestas propiedades mágicas o astrológicas. Agricola desarrolló métodos para identificar minerales basados en color, dureza, peso específico y comportamiento químico, estableciendo las bases de la mineralogía moderna. Sus descripciones de más de 600 minerales diferentes proporcionaron un fundamento empírico sólido para el desarrollo posterior de la química y la geología. Las innovaciones técnicas documentadas por Agricola incluían sistemas de ventilación de minas que utilizaban principios de dinámica de fluidos, máquinas de elevación que aplicaban principios mecánicos sofisticados, y técnicas de procesamiento de minerales que anticiparon métodos industriales posteriores. Sus descripciones de técnicas de amalgamación para extraer plata, métodos de fundición que maximizaban la recuperación de metales, y sistemas de drenaje de minas demostraron una comprensión profunda de procesos químicos y físicos complejos. Agricola también fue pionero en el uso de ilustraciones técnicas detalladas para comunicar conocimiento científico. Los grabados en madera de Re Metallica no solo eran artísticamente hermosos, sino también técnicamente precisos, proporcionando información visual que complementaba y clarificaba las descripciones textuales. Este enfoque multimedia para la comunicación científica se convirtió en estándar para tratados técnicos posteriores. Bannocchio Biringuccio, el innovador de la metalurgia. Bannocchio Biringuccio, nacido en Siena en 1480, revolucionó la metalurgia con su obra de la pirotecnia, el primer tratado completo sobre metalurgia y tecnología de materiales. Su trabajo no solo documentó las técnicas metalúrgicas más avanzadas de su época, sino que también estableció principios científicos para el control de procesos que se convertirían en fundamentales para la revolución industrial. Biringuccio fue el primero en describir sistemáticamente los procesos de fundición de hierro, incluyendo el uso de altos hornos y técnicas para controlar la composición de aleaciones. Sus descripciones de métodos para producir acero de alta calidad, técnicas para fundir bronce y procesos para trabajar metales preciosos establecieron estándares técnicos que no serían superados significativamente hasta el siglo XVIII. Su comprensión de la relación entre temperatura, tiempo y composición química en procesos metalúrgicos anticipó principios que no serían formalizados científicamente hasta el desarrollo de la termodinámica. Biringuccio desarrolló métodos para controlar la atmósfera de hornos, técnicas para medir temperaturas con precisión, y procesos para producir aleaciones con propiedades específicas que demostraban una comprensión intuitiva pero precisa de la ciencia de materiales. Las innovaciones de Biringuccio en la fundición de cañones fueron particularmente importantes para el desarrollo de la tecnología militar. Sus técnicas para producir cañones de bronce de alta calidad, métodos para controlar la composición de aleaciones para maximizar la resistencia, y procesos para crear cañones con dimensiones precisas, establecieron estándares que influirían en la tecnología militar durante siglos. Biringuccio también fue pionero en el desarrollo de técnicas de control de calidad para productos metalúrgicos. Sus métodos para probar la resistencia de metales, técnicas para detectar defectos en fundiciones, y procesos para asegurar la uniformidad de productos, establecieron principios de control de calidad que se convertirían en fundamentales para la manufactura industrial. Galileo Galilei, el ingeniero práctico. Aunque Galileo es más conocido por sus contribuciones a la astronomía y la física, sus innovaciones en ingeniería práctica fueron igualmente revolucionarias. Su trabajo en el desarrollo de instrumentos científicos, técnicas de manufactura de precisión y aplicaciones prácticas de principios físicos estableció modelos para la ingeniería moderna que siguen siendo relevantes hoy.
El telescopio mejorado de Galileo no solo revolucionó la astronomía, sino que también demostró principios de ingeniería óptica que se convertirían en fundamentales para el desarrollo de instrumentos científicos. Sus técnicas para pulir lentes con precisión, métodos para alinear sistemas ópticos complejos, y procesos para minimizar aberraciones ópticas, establecieron estándares de precisión que no serían superados hasta el siglo XIX. Sus estudios de resistencia de materiales, documentados en discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, establecieron las bases de la ingeniería estructural moderna. Galileo fue el primero en aplicar métodos matemáticos rigurosos al análisis de la resistencia de vigas, el comportamiento de materiales bajo carga y el diseño de estructuras optimizadas. Sus principios para calcular cargas máximas, diseñar elementos estructurales eficientes y predecir modos de falla se convirtieron en fundamentales para la ingeniería civil. Galileo también desarrolló innovaciones importantes en la tecnología de medición de tiempo. Su análisis del movimiento pendular llevó al desarrollo de relojes de péndulo que eran órdenes de magnitud más precisos que cualquier dispositivo de medición de tiempo anterior. Sus técnicas para calibrar instrumentos de medición, métodos para minimizar errores experimentales y procesos para asegurar la reproducibilidad de mediciones establecieron estándares de precisión experimental que siguen siendo relevantes hoy. Johannes Kepler, el matemático aplicado. Johannes Kepler no solo revolucionó la astronomía con sus leyes del movimiento planetario, sino que también desarrolló aplicaciones prácticas de las matemáticas que establecieron las bases de la ingeniería moderna. Su trabajo en óptica, cálculo de volúmenes y optimización de formas geométricas demostró cómo los principios matemáticos abstractos podían aplicarse para resolver problemas prácticos. Los estudios ópticos de Kepler establecieron las bases de la ingeniería óptica moderna. Su análisis matemático de cómo las lentes forman imágenes, su desarrollo de principios para corregir aberraciones ópticas, y sus métodos para optimizar el diseño de sistemas ópticos complejos, se convirtieron en fundamentales para el desarrollo de telescopios, microscopios y otros instrumentos ópticos. Su trabajo, Nova Stereometria Doliorum Binariorum, Nueva Estereometría de Barriles de Vino, desarrolló métodos matemáticos para calcular volúmenes de formas complejas que anticiparon el cálculo integral. Kepler no solo resolvió el problema práctico de determinar la capacidad óptima de barriles de vino, sino que también estableció principios matemáticos para la optimización que se convertirían en fundamentales para la ingeniería de diseño. Kepler también fue pionero en el uso de métodos matemáticos para resolver problemas de navegación y cartografía. Sus técnicas para calcular distancias en superficies curvas, métodos para proyectar mapas con distorsión mínima, y procesos para determinar posiciones geográficas con precisión establecieron principios que siguen siendo utilizados en sistemas de navegación modernos. Consejos prácticos de los genios del Renacimiento tardío. Los innovadores del Renacimiento tardío nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo combinar rigor científico con aplicación práctica. Primero, desarrollaron métodos sistemáticos para documentar y transmitir conocimiento técnico. Sus tratados no solo describían técnicas, sino que también explicaban los principios subyacentes que las hacían efectivas. Segundo, estos genios demostraron la importancia de la observación directa y la experimentación controlada. En lugar de confiar en autoridades tradicionales, insistieron en verificar ideas a través de la experiencia práctica y la medición precisa. Tercero, desarrollaron enfoques interdisciplinarios que combinaban matemáticas, física, química e ingeniería para resolver problemas complejos. Su capacidad para aplicar principios de múltiples disciplinas les permitió hacer innovaciones que habrían sido imposibles desde perspectivas más estrechas. Finalmente, estos innovadores establecieron estándares de precisión y control de calidad que se convertirían en fundamentales para la revolución industrial. Sus métodos para asegurar la reproducibilidad, minimizar errores y optimizar procesos establecieron principios que siguen siendo relevantes en la manufactura moderna. Capítulo 3. Los pioneros de la revolución industrial, forjadores del mundo moderno. La revolución industrial no fue simplemente el resultado de la invención de la máquina de vapor, sino la culminación de décadas de innovaciones incrementales realizadas por genios prácticos que transformaron ideas teóricas en tecnologías funcionales. Estos innovadores no solo crearon máquinas, sino que también desarrollaron sistemas completos de producción, distribución y gestión que definirían la era industrial. Abraham Darby, el revolucionario del hierro. Abraham Darby I, trabajando en Coalbrookdale, Inglaterra, a principios del siglo XVIII, revolucionó la producción de hierro al desarrollar técnicas para usar coque en lugar de carbón vegetal en altos hornos. Esta innovación no solo resolvió la crisis de deforestación que amenazaba la industria del hierro británica, sino que también hizo posible la producción de hierro a una escala sin precedentes.
El proceso de Darby para producir coque de alta calidad requirió años de experimentación para determinar las condiciones óptimas de carbonización. Su comprensión de cómo controlar la temperatura, la atmósfera y el tiempo de procesamiento para producir un combustible que quemara más caliente y más limpio que el carbón vegetal demostró una sofisticación técnica extraordinaria. Sus técnicas para seleccionar carbones apropiados, construir hornos de coque eficientes y controlar el proceso de carbonización establecieron estándares que se utilizarían durante siglos. La aplicación del coque a la fundición de hierro requirió modificaciones significativas en el diseño de altos hornos. Darby desarrolló técnicas para construir hornos más altos y más eficientes, métodos para controlar el flujo de aire para optimizar la combustión, y procesos para manejar las temperaturas más altas que hacían posible el coque. Sus innovaciones en el diseño de hornos no solo mejoraron la eficiencia de la producción de hierro, sino que también establecieron principios de ingeniería térmica que se aplicarían a muchas otras industrias. El hierro producido por el proceso de Darby era de calidad superior al hierro producido con carbón vegetal, con menos impurezas y propiedades mecánicas más consistentes. Esta mejora en la calidad del hierro hizo posible la construcción de máquinas más precisas y duraderas, estableciendo las bases materiales para la revolución industrial. Sus técnicas para controlar la composición química del hierro, métodos para producir diferentes grados de hierro para aplicaciones específicas, y procesos para asegurar la uniformidad del producto establecieron estándares de control de calidad que se convertirían en fundamentales para la industria moderna. John Kay, el innovador textil. John Kay, inventor de la lanzadera volante en 1733, transformó la industria textil con una innovación aparentemente simple que duplicó la velocidad de tejido e hizo posible la producción de telas más anchas. Su invención no solo mejoró la eficiencia de la producción textil, sino que también estableció principios de automatización que se aplicarían a muchas otras industrias. La lanzadera volante de Kay utilizó un mecanismo ingenioso que permitía que un solo tejedor operara telares mucho más anchos de lo que había sido posible anteriormente. Su sistema de cuerdas y resortes permitía que la lanzadera se moviera automáticamente de un lado al otro del telar, eliminando la necesidad de múltiples tejedores para telas anchas. Esta automatización no solo mejoró la eficiencia, sino que también mejoró la calidad al reducir las variaciones en la tensión del hilo. Las implicaciones económicas de la lanzadera volante fueron transformadoras. La duplicación de la velocidad de tejido creó una demanda sin precedentes de hilo, estimulando innovaciones en el hilado que llevarían al desarrollo de la Jenny giratoria y otros dispositivos de hilado mecanizados. Kay había creado inadvertidamente un desequilibrio en la cadena de producción textil que impulsaría décadas de innovación tecnológica. Kay también desarrolló mejoras en el diseño de telares que optimizaron el uso de su lanzadera volante. Sus modificaciones en la estructura del telar, técnicas para mantener la tensión apropiada del hilo, y métodos para sincronizar los movimientos de la lanzadera con otros componentes del telar, demostraron una comprensión sofisticada de la mecánica de precisión. Desafortunadamente, Kay enfrentó resistencia significativa de los tejedores que temían que su invención los dejara sin trabajo. Esta resistencia ilustra los desafíos sociales que acompañan la innovación tecnológica, y la importancia de considerar las implicaciones humanas de los cambios técnicos. Benjamin Huntsman, el maestro del acero. Benjamin Huntsman, trabajando en Sheffield en el siglo XVIII, desarrolló el proceso de acero crisol que produjo el primer acero de alta calidad uniforme disponible comercialmente. Su innovación no solo mejoró dramáticamente la calidad de herramientas y armas, sino que también estableció principios de metalurgia de precisión que se convertirían en fundamentales para la industria moderna. El proceso de Huntsman utilizaba hornos de crisol que podían alcanzar temperaturas suficientemente altas para fundir completamente el acero, permitiendo la eliminación de impurezas y el control preciso de la composición química. Sus técnicas para construir crisoles que pudieran resistir temperaturas extremas, métodos para controlar la atmósfera del horno para prevenir la oxidación, y procesos para mantener temperaturas uniformes demostraron una comprensión sofisticada de la metalurgia física. La calidad del acero de Huntsman era tan superior al acero producido por métodos tradicionales que inicialmente enfrentó resistencia de los fabricantes de herramientas británicos que no sabían cómo trabajar con un material tan duro y uniforme. Irónicamente, gran parte de su producción inicial fue exportada a Francia y Alemania, donde fue utilizada para producir herramientas superiores que luego competían con productos británicos. Huntsman también desarrolló técnicas para producir diferentes grados de acero para aplicaciones específicas. Sus métodos para controlar el contenido de carbono,
técnicas para añadir elementos de aleación para propiedades específicas, y procesos para tratar térmicamente el acero para optimizar sus características mecánicas, establecieron principios de ingeniería de materiales que siguen siendo relevantes hoy. Richard Arkwright, el organizador de la producción. Richard Arkwright, aunque más conocido por su marco de agua para hilar, fue igualmente importante como innovador en la organización de la producción industrial. Su desarrollo del sistema de fábrica moderno estableció principios de gestión, control de calidad y coordinación de procesos que se convertirían en fundamentales para la industria moderna. El marco de agua de Arkwright utilizó energía hidráulica para operar múltiples usos simultáneamente, produciendo hilo más fuerte y uniforme que los métodos manuales. Su máquina no solo mejoró la calidad del hilo, sino que también permitió la producción a una escala sin precedentes. Las técnicas de Arkwright para sincronizar múltiples procesos, controlar la tensión del hilo y mantener la calidad uniforme establecieron estándares de ingeniería de procesos que se aplicarían a muchas otras industrias. Más importante aún, Arkwright desarrolló el concepto de la fábrica integrada donde múltiples procesos se coordinaban bajo un solo techo. Su sistema combinaba hilado, tejido y acabado en una operación continua que minimizaba el manejo de materiales y maximizaba la eficiencia. Sus técnicas para coordinar el flujo de trabajo, gestionar inventarios y controlar la calidad establecieron principios de gestión de operaciones que siguen siendo relevantes hoy. Arkwright también fue pionero en el desarrollo de sistemas de entrenamiento para trabajadores industriales. Sus métodos para enseñar habilidades específicas, establecer estándares de rendimiento y crear incentivos para la productividad establecieron modelos de gestión de recursos humanos que se convertirían en estándar en la industria moderna. Consejos prácticos de los pioneros industriales. Los innovadores de la revolución industrial nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo transformar ideas en sistemas de producción exitosos. Primero, desarrollaron enfoques sistemáticos para resolver problemas técnicos complejos. En lugar de confiar en prueba y error, utilizaron principios científicos para guiar sus experimentos y optimizar sus procesos. Segundo, estos pioneros reconocieron la importancia de considerar sistemas completos, no solo componentes individuales. Arkwright no solo mejoró las máquinas de hilar, reorganizó todo el proceso de producción textil. Darby no solo cambió el combustible utilizado en altos hornos, rediseñó todo el sistema de producción de hierro. Tercero, estos innovadores demostraron la importancia de la persistencia frente a la resistencia técnica y social. Huntsman continuó perfeccionando su proceso de acero a pesar de la resistencia inicial del mercado. Kay persistió en el desarrollo de su lanzadera volante a pesar de la oposición de los tejedores. Finalmente, estos pioneros establecieron la importancia de considerar las implicaciones económicas y sociales de las innovaciones tecnológicas. Sus éxitos y fracasos proporcionan lecciones valiosas sobre cómo introducir nuevas tecnologías de maneras que maximicen los beneficios mientras minimizan las disrupciones sociales. Capítulo 4. Los genios de la era eléctrica, iluminadores del mundo. La transformación del siglo XIX de una sociedad basada en energía mecánica a una civilización eléctrica fue el resultado del trabajo de genios visionarios que no solo comprendieron los principios fundamentales de la electricidad, sino que también desarrollaron las tecnologías prácticas necesarias para aprovechar esta fuerza invisible. Estos innovadores crearon no solo dispositivos individuales, sino sistemas completos que transformarían todos los aspectos de la vida moderna. Joseph Henry, el científico ingeniero estadounidense, Joseph Henry, trabajando en el Albany Academy y posteriormente en el Smithsonian Institution, realizó descubrimientos fundamentales en electromagnetismo que establecieron las bases científicas para la revolución eléctrica. Su trabajo, aunque menos conocido que el de Faraday, fue igualmente importante para el desarrollo de tecnologías eléctricas prácticas. Henry fue el primero en descubrir la autoinducción, el fenómeno por el cual una corriente eléctrica cambiante en un circuito induce una fuerza electromotriz en el mismo circuito. Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo de transformadores, motores eléctricos y sistemas de distribución de energía. Sus experimentos meticulosos con bobinas de diferentes configuraciones establecieron principios cuantitativos para el diseño de dispositivos electromagnéticos. Sus innovaciones en la construcción de electroimanes fueron revolucionarias. Henry desarrolló técnicas para aislar alambre de cobre con seda, permitiendo la construcción de bobinas con muchas vueltas que podían generar campos magnéticos mucho más fuertes que cualquier cosa disponible anteriormente. Sus electroimanes podían levantar más de 1 tonelada, demostrando el potencial práctico de la tecnología electromagnética. Henry también fue pionero en el desarrollo de sistemas de comunicación eléctrica.
Su telégrafo experimental, desarrollado independientemente del trabajo de Morse, utilizó principios de relé electromagnético que se convertirían en fundamentales para todos los sistemas de comunicación eléctrica posteriores. Sus técnicas para amplificar señales eléctricas débiles a través de largas distancias establecieron principios que siguen siendo relevantes en las comunicaciones modernas. Su trabajo en meteorología aplicó principios electromagnéticos al estudio de fenómenos atmosféricos. Henry desarrolló sistemas de comunicación telegráfica que permitían la recopilación de datos meteorológicos de estaciones distribuidas geográficamente, estableciendo las bases de la meteorología moderna. Sus estudios de la actividad eléctrica atmosférica proporcionaron conocimientos importantes sobre la naturaleza de los rayos y otros fenómenos eléctricos naturales. Werner von Siemens, el empresario inventor. Werner von Siemens, fundador de la empresa que lleva su nombre, fue un innovador que combinó genio técnico con visión empresarial para crear algunas de las primeras aplicaciones comerciales exitosas de la tecnología eléctrica. Su trabajo estableció modelos para la innovación industrial que siguen siendo relevantes hoy. Siemens desarrolló el primer telégrafo de aguja que utilizaba una sola aguja para transmitir mensajes, simplificando significativamente la operación de sistemas telegráficos. Su diseño utilizó principios electromagnéticos para crear un sistema que era más confiable y fácil de operar que los sistemas telegráficos anteriores. Sus técnicas para aislar cables subterráneos y submarinos hicieron posible la construcción de redes telegráficas que conectaban continentes. Su invención de la dinamo de autoexcitación revolucionó la generación de electricidad. Antes del trabajo de Siemens, los generadores eléctricos requerían imanes permanentes o fuentes externas de excitación magnética. Su dinamo utilizaba una pequeña cantidad de magnetismo residual para iniciar la generación, que luego se autorreforzaba para producir corrientes eléctricas fuertes. Este principio hizo posible la construcción de generadores eléctricos grandes y eficientes que se convertirían en la base de los sistemas de energía eléctrica. Siemens también fue pionero en el desarrollo de sistemas de transporte eléctrico. Su tranvía eléctrico experimental, demostrado en Berlín en 1879, fue uno de los primeros sistemas de transporte público eléctrico del mundo. Sus técnicas para suministrar energía eléctrica a vehículos en movimiento, métodos para controlar la velocidad de motores eléctricos y sistemas para gestionar redes de transporte eléctrico, establecieron principios que se aplicarían al desarrollo de sistemas de transporte urbano modernos. Elihu Thomson, el innovador prolífico. Elihu Thomson, cofundador de Thomson Houston Electric Company que posteriormente se fusionaría para formar General Electric, fue uno de los inventores más prolíficos de la era eléctrica, con más de 700 patentes a su nombre. Su trabajo abarcó desde generadores y motores hasta sistemas de soldadura eléctrica y equipos médicos. Thomson desarrolló el primer sistema práctico de soldadura por resistencia eléctrica, una innovación que revolucionó la manufactura industrial. Su comprensión de cómo controlar la corriente eléctrica para generar calor preciso en puntos específicos, permitió la unión de metales con una precisión y fuerza sin precedentes. Sus técnicas para controlar la temperatura, presión y tiempo en procesos de soldadura, establecieron principios que siguen siendo fundamentales en la manufactura moderna. Sus innovaciones en el diseño de motores eléctricos incluyeron el desarrollo de motores de corriente alterna que podían operar eficientemente con sistemas de distribución de energía práctica. Thomson desarrolló técnicas para controlar la velocidad de motores eléctricos, métodos para mejorar la eficiencia energética, y sistemas para sincronizar múltiples motores en aplicaciones industriales complejas. Thomson también fue pionero en aplicaciones médicas de la electricidad. Sus equipos de rayos X, desarrollados poco después del descubrimiento de Röntgen, fueron algunos de los primeros sistemas médicos de rayos X comercialmente viables. Sus técnicas para generar y controlar radiación de alta energía, métodos para proteger a operadores y pacientes, y sistemas para producir imágenes médicas de alta calidad, establecieron principios que siguen siendo relevantes en la imagenología médica moderna. Sebastian Siani de Ferranti, el visionario de la energía. Sebastian Siani de Ferranti, ingeniero británico de ascendencia italiana, fue un visionario que anticipó el desarrollo de sistemas de energía eléctrica a gran escala décadas antes de que se volvieran comunes. Su trabajo en el diseño de centrales eléctricas, sistemas de distribución de alta tensión y equipos eléctricos de gran escala estableció principios que definirían la industria eléctrica moderna.
Ferranti diseñó la central eléctrica de Deptford, que cuando se completó en 1891 era la más grande del mundo. Su visión de generar electricidad en grandes centrales centralizadas y distribuirla a través de redes de alta tensión a áreas urbanas extensas contradecía la sabiduría convencional de la época, que favorecía pequeñas centrales locales. Sus cálculos demostraron que la generación centralizada sería más eficiente y económica, estableciendo el modelo para los sistemas de energía eléctrica modernos. Sus innovaciones en el diseño de transformadores permitieron la transmisión eficiente de electricidad a altas tensiones. Ferranti desarrolló técnicas para aislar transformadores de alta tensión, métodos para controlar las pérdidas de energía en la transmisión, y sistemas para mantener la calidad de la energía eléctrica a través de largas distancias. Sus transformadores podían manejar tensiones de hasta 10.000 voltios, que eran extraordinariamente altas para la época. Ferranti también desarrolló innovaciones importantes en el diseño de generadores eléctricos de gran escala. Sus alternadores utilizaban principios de diseño que maximizaban la eficiencia mientras minimizaban el mantenimiento requerido. Sus técnicas para enfriar generadores grandes, métodos para controlar la calidad de la energía generada y sistemas para sincronizar múltiples generadores establecieron estándares que siguen siendo utilizados en centrales eléctricas modernas. Consejos prácticos de los genios eléctricos. Los pioneros de la era eléctrica nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo desarrollar tecnologías completamente nuevas y crear industrias enteras alrededor de ellas. Primero, combinaron investigación científica fundamental con desarrollo de aplicaciones prácticas. Henry realizó experimentos básicos en electromagnetismo mientras también desarrollaba dispositivos útiles. Esta combinación de ciencia e ingeniería fue esencial para el progreso rápido del campo. Segundo, estos innovadores pensaron en términos de sistemas completos desde el principio. Ferranti no solo diseñó generadores, visualizó redes completas de generación, transmisión y distribución de energía. Siemens no solo inventó componentes, creó sistemas integrados que resolvían problemas completos de comunicación y transporte. Tercero, estos genios demostraron la importancia de la experimentación rigurosa y la medición precisa. Sus avances fueron posibles porque desarrollaron técnicas para medir y controlar fenómenos eléctricos con precisión sin precedentes. Esta capacidad de medición fue fundamental para optimizar diseños y resolver problemas técnicos. Finalmente, estos pioneros mostraron cómo combinar innovación técnica con visión empresarial. Siemens y Thomson no solo inventaron tecnologías, también crearon empresas que podían desarrollar, manufacturar y comercializar sus innovaciones a escala global. Su éxito demostró que la innovación técnica debe combinarse con capacidades organizacionales para tener impacto máximo. Capítulo 5. Los arquitectos de la comunicación global, conectores de la humanidad. La transformación de las comunicaciones humanas desde señales locales hasta redes globales instantáneas fue el resultado del trabajo de genios visionarios que no solo desarrollaron tecnologías individuales, sino que también crearon los sistemas y estándares que harían posible la comunicación global. Estos innovadores establecieron las bases de nuestra era de información interconectada. Guglielmo Marconi, el pionero de la radio. Guglielmo Marconi, aunque no inventó los principios básicos de la transmisión inalámbrica, fue el genio que transformó experimentos de laboratorio en sistemas de comunicación práctica que conectarían el mundo. Su trabajo estableció no solo las bases técnicas de la radio, sino también los modelos comerciales y regulatorios que gobernarían las comunicaciones inalámbricas. Marconi comenzó con los experimentos de Hertz sobre ondas electromagnéticas, pero reconoció que para crear un sistema de comunicación práctica, necesitaba resolver problemas de alcance, confiabilidad e interferencia que los experimentos de laboratorio no habían abordado. Sus primeros experimentos en la villa familiar en Italia demostraron que las señales de radio podían transmitirse a través de colinas y obstáculos, sugiriendo aplicaciones prácticas que otros no habían considerado. Su desarrollo de antenas eficientes fue crucial para el éxito de sus sistemas de radio. Marconi experimentó con diferentes configuraciones de antenas, descubriendo que las antenas verticales conectadas a tierra podían transmitir señales mucho más lejos que las configuraciones utilizadas en experimentos de laboratorio. Sus técnicas para optimizar el diseño de antenas, métodos para sintonizar transmisores y receptores, y sistemas para minimizar la interferencia establecieron principios de ingeniería de radio que siguen siendo fundamentales hoy. La primera transmisión transatlántica de Marconi en 1901, enviando la letra S en código Morse desde Cornwall, Inglaterra, a Terranova, Canadá, demostró dramáticamente el potencial de las comunicaciones de radio de larga distancia.
Este logro no solo probó la viabilidad técnica de la comunicación inalámbrica global, sino que también capturó la imaginación pública y atrajo la inversión necesaria para desarrollar sistemas comerciales. Marconi también fue pionero en el desarrollo de aplicaciones comerciales de la tecnología de radio. Sus sistemas de comunicación marítima salvaron miles de vidas al permitir que los barcos en peligro pidieran ayuda, incluyendo el famoso rescate de pasajeros del Titanic. Sus técnicas para coordinar múltiples estaciones de radio, métodos para gestionar el espectro de radio para evitar interferencias, y sistemas para proporcionar servicios de comunicación confiables, establecieron modelos para la industria de las comunicaciones que siguen siendo relevantes hoy. John Philip Holland, el innovador submarino. John Philip Holland, ingeniero irlandés-estadounidense, desarrolló el primer submarino moderno exitoso, creando una nueva dimensión de la guerra naval y estableciendo principios de ingeniería submarina que siguen siendo fundamentales hoy. Su trabajo no solo resolvió desafíos técnicos extraordinarios, sino que también anticipó aplicaciones que no se realizarían completamente hasta décadas después. El submarino Holland VI, votado en 1897, fue el primer submarino que combinó exitosamente propulsión a motor para operación en superficie con propulsión eléctrica para operación submarina. Holland reconoció que los submarinos necesitaban dos sistemas de propulsión completamente diferentes para operar eficientemente tanto en superficie como sumergidos. Sus técnicas para integrar motores de combustión interna con motores eléctricos, métodos para gestionar el suministro de aire y la eliminación de gases de escape, y sistemas para controlar la flotabilidad, establecieron principios de diseño que se convertirían en estándar para todos los submarinos posteriores. Holland también desarrolló innovaciones cruciales en el control de la flotabilidad y la estabilidad submarina. Sus sistemas de tanques de lastre que podían llenarse rápidamente con agua para sumergirse y vaciarse con aire comprimido para emerger, proporcionaron control preciso sobre la profundidad del submarino. Sus técnicas para mantener el equilibrio durante la inmersión, métodos para controlar el ángulo de inmersión y sistemas para operar de manera segura a diferentes profundidades establecieron principios de ingeniería submarina que siguen siendo utilizados hoy. Sus innovaciones en armamento submarino incluyeron el desarrollo de tubos de torpedos que podían disparar proyectiles mientras el submarino estaba sumergido. Holland desarrolló técnicas para sellar tubos de torpedos contra la presión del agua, métodos para apuntar torpedos con precisión, y sistemas para recargar tubos de torpedos bajo el agua. Estas innovaciones transformaron los submarinos de curiosidades experimentales en armas navales formidables. Lee de Forest, el inventor del tubo de vacío. Lee de Forest, con su invención del Audion, tubo de vacío de 3 elementos, creó el dispositivo que hizo posible la electrónica moderna. Su trabajo no solo amplificó señales eléctricas débiles, sino que también estableció las bases de la radio, la televisión, las computadoras tempranas y prácticamente toda la electrónica del siglo XX. El Audion de Forest añadió un tercer elemento, la rejilla, al diodo de Fleming, creando un dispositivo que podía amplificar señales eléctricas además de rectificarlas. Esta innovación aparentemente simple revolucionó la electrónica al hacer posible la amplificación de señales débiles sin distorsión significativa. Sus experimentos para optimizar el diseño de la rejilla, técnicas para controlar el flujo de electrones en tubos de vacío, y métodos para minimizar el ruido y la distorsión establecieron principios de diseño de amplificadores que siguen siendo relevantes en la electrónica moderna. Las aplicaciones del Audion transformaron múltiples industrias. En radio, los amplificadores de tubo de vacío hicieron posible la recepción de señales débiles de estaciones distantes, permitiendo el desarrollo de la radiodifusión comercial. Sus técnicas para diseñar circuitos amplificadores estables, métodos para controlar la ganancia y la frecuencia de respuesta, y sistemas para minimizar la retroalimentación, establecieron principios de ingeniería de radio que se convertirían en fundamentales para toda la industria de las comunicaciones. De Forest también fue pionero en el desarrollo de aplicaciones de audio del tubo de vacío. Sus amplificadores hicieron posible los primeros sistemas de sonido público, permitiendo que las voces y la música se amplificaran para audiencias grandes. Sus técnicas para diseñar amplificadores de audio de alta fidelidad, métodos para minimizar la distorsión en la reproducción de sonido, y sistemas para controlar el volumen y el tono, establecieron principios que se convertirían en fundamentales para la industria del audio. Vladimir Zworykin, el padre de la televisión electrónica. Vladimir Zworykin, ingeniero ruso-estadounidense, desarrolló los componentes electrónicos fundamentales que hicieron posible la televisión moderna.
Su trabajo no solo resolvió los desafíos técnicos de capturar, transmitir y mostrar imágenes en movimiento, sino que también estableció estándares que definirían la industria de la televisión durante décadas. El iconoscopio de Zarigorykin, desarrollado en la década de 1920, fue la primera cámara de televisión completamente electrónica exitosa. Su diseño utilizó un haz de electrones para escanear una superficie fotosensible, convirtiendo patrones de luz en señales eléctricas que podían transmitirse y reproducirse. Sus técnicas para crear superficies fotosensibles estables, métodos para controlar haces de electrones con precisión, y sistemas para sincronizar el escaneo establecieron principios de imagenología electrónica que siguen siendo fundamentales hoy. Su kinescopio, el primer tubo de rayos catódicos diseñado específicamente para mostrar imágenes de televisión, resolvió el problema de convertir señales eléctricas de vuelta en imágenes visibles. Zarigorykin desarrolló técnicas para crear pantallas fluorescentes que podían reproducir imágenes con suficiente brillo y resolución para visualización práctica, métodos para controlar haces de electrones para crear imágenes estables, y sistemas para sincronizar la reproducción de imágenes con las señales transmitidas. Zarigorykin también desarrolló innovaciones importantes en la transmisión de señales de televisión. Sus técnicas para comprimir la información de imagen para transmisión eficiente, métodos para sincronizar cámaras y monitores a través de largas distancias, y sistemas para mantener la calidad de imagen a través de redes de transmisión complejas, establecieron estándares técnicos que se convertirían en la base de la industria de la televisión. Consejos prácticos de los arquitectos de la comunicación. Los pioneros de las comunicaciones globales nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo crear tecnologías que conecten a las personas a través de distancias y barreras. Primero, reconocieron que las comunicaciones exitosas requieren no solo tecnología, sino también estándares, protocolos y sistemas de gestión. Marconi no solo desarrolló equipos de radio, también creó sistemas para coordinar múltiples usuarios y evitar interferencias. Segundo, estos innovadores demostraron la importancia de pensar en aplicaciones del mundo real desde el principio. Holland no solo creó un submarino que funcionara, desarrolló un sistema completo que podía operar de manera segura y efectiva en condiciones navales reales. Sus diseños consideraron no solo la funcionalidad técnica, sino también la operatividad práctica. Tercero, estos genios mostraron cómo las innovaciones en un área pueden tener aplicaciones inesperadas en otras. El tubo de vacío de Forrest no solo mejoró la radio, también hizo posible la televisión, las computadoras tempranas y muchas otras tecnologías electrónicas. Esta versatilidad de las innovaciones fundamentales es una característica común de los avances tecnológicos más importantes. Finalmente, estos pioneros establecieron la importancia de desarrollar no solo dispositivos individuales, sino ecosistemas completos de tecnologías complementarias. Zarigorykin no solo inventó cámaras de televisión, también desarrolló monitores, sistemas de transmisión y estándares técnicos que hicieron posible una industria completa de televisión. Conclusión: el legado perpetuo de la innovación. Al concluir nuestro viaje a través de las vidas y contribuciones de estos genios olvidados, emerge una verdad fundamental: la innovación no es un evento aislado, sino un proceso continuo de construcción sobre los logros de quienes vinieron antes. Cada genio que hemos conocido en estas páginas no solo resolvió los problemas de su época, sino que también plantó las semillas de innovaciones futuras que continuarían floreciendo mucho después de sus vidas. La naturaleza acumulativa del progreso. Los genios medievales desarrollaron técnicas de ingeniería hidráulica que informarían a los ingenieros del Renacimiento. Los alquimistas establecieron métodos experimentales que guiarían a los químicos modernos. Los innovadores de la revolución industrial crearon sistemas de producción que evolucionarían hacia la manufactura moderna. Los pioneros eléctricos establecieron principios que se aplicarían a la electrónica y las comunicaciones digitales. Esta continuidad no es accidental. Cada generación de innovadores ha estudiado cuidadosamente el trabajo de sus predecesores, identificando tanto los éxitos como las limitaciones de tecnologías anteriores. Han construido sobre fundamentos sólidos mientras superaban las restricciones que limitaban a generaciones anteriores. Este proceso de mejora continua es la esencia del progreso tecnológico. Patrones universales de genialidad. A través de todas las épocas y disciplinas que hemos explorado, ciertos patrones de genialidad emergen consistentemente. Los verdaderos innovadores combinan curiosidad insaciable con disciplina rigurosa. Observan cuidadosamente el mundo natural y los sistemas humanos, identificando problemas que otros han pasado por alto o aceptado como inevitables. Aplican conocimiento de múltiples disciplinas para desarrollar soluciones que son tanto elegantes como prácticas.
Estos genios también demuestran una capacidad extraordinaria para visualizar posibilidades futuras. No se contentan con resolver problemas inmediatos, imaginan cómo sus innovaciones podrían evolucionar y expandirse. Esta visión a largo plazo les permite crear tecnologías que siguen siendo relevantes mucho después de que las circunstancias específicas que las inspiraron hayan cambiado. Lecciones para innovadores modernos. Las historias de estos genios olvidados ofrecen lecciones prácticas para innovadores contemporáneos. Primero, la importancia de dominar los fundamentos de múltiples disciplinas. Los innovadores más exitosos no son especialistas estrechos, sino generalistas profundos, que pueden aplicar principios de diferentes campos para resolver problemas complejos. Segundo, la necesidad de combinar experimentación rigurosa con aplicación práctica. Los genios que hemos estudiado no se contentaron con teorías elegantes. Insistieron en probar sus ideas contra la realidad empírica y desarrollar implementaciones que funcionaran en condiciones del mundo real. Tercero, la importancia de la persistencia frente a la resistencia y el fracaso. Prácticamente todos estos innovadores enfrentaron escepticismo, oposición y fracasos repetidos antes de lograr el éxito. Su capacidad para mantener la fe en sus visiones mientras aprendían de los contratiempos fue crucial para sus logros finales. El futuro de la innovación. Mirando hacia el futuro, podemos estar seguros de que surgirán nuevos genios que harán descubrimientos e inventos que transformarán el mundo de maneras que apenas podemos imaginar. Los desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, desde la exploración espacial hasta la biotecnología, requerirán el mismo tipo de pensamiento innovador que caracterizó a los genios del pasado. Sin embargo, los innovadores del futuro tendrán ventajas que sus predecesores no tuvieron. El acceso a información global, herramientas de simulación y modelado sofisticadas, y redes de colaboración internacional, proporcionarán capacidades sin precedentes para la innovación. Al mismo tiempo, enfrentarán desafíos únicos, incluyendo la complejidad creciente de los sistemas tecnológicos y la necesidad de considerar implicaciones éticas y ambientales de sus innovaciones. La responsabilidad de la innovación. Los genios del futuro también heredarán una responsabilidad que sus predecesores no enfrentaron completamente: la necesidad de considerar las implicaciones globales y a largo plazo de sus innovaciones. A medida que la tecnología se vuelve más poderosa, su potencial tanto para el bien como para el daño aumenta exponencialmente. Los innovadores contemporáneos deben aprender no solo de los éxitos de los genios del pasado, sino también de las consecuencias no intencionadas de sus innovaciones. La revolución industrial trajo prosperidad sin precedentes, pero también contaminación ambiental. La era eléctrica iluminó el mundo, pero también hizo posible nuevas formas de guerra. La revolución de las comunicaciones conectó a la humanidad, pero también creó nuevas vulnerabilidades y desafíos sociales. El llamado a la acción. Las historias de estos genios olvidados no son simplemente relatos históricos, son llamados a la acción para las generaciones actuales y futuras. Nos recuerdan que el progreso humano no es inevitable, sino el resultado del trabajo duro, la creatividad y el coraje de individuos que se atreven a imaginar un futuro mejor. En cada época, ha habido personas que han visto más allá de las limitaciones de su tiempo y han trabajado incansablemente para hacer realidad sus visiones. Estos individuos no eran superhéroes, eran seres humanos con las mismas dudas, miedos y limitaciones que todos enfrentamos. Lo que los distinguió fue su determinación de no aceptar el status quo y su compromiso de trabajar hacia algo mejor. La inspiración eterna. Al cerrar este libro, llevamos con nosotros no solo el conocimiento de grandes innovaciones del pasado, sino también la inspiración de las mentes extraordinarias que las hicieron posibles. Sus historias nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el potencial de contribuir al progreso humano, ya sea a través de grandes descubrimientos o mejoras incrementales que hacen la vida un poco mejor para quienes nos rodean. El legado de estos genios olvidados vive no solo en las tecnologías que crearon, sino en el ejemplo que establecieron de lo que es posible cuando la curiosidad humana, la creatividad y la determinación se combinan en la búsqueda del conocimiento y el progreso. Sus historias nos desafían a ser más curiosos, más persistentes y más valientes en nuestros propios esfuerzos por mejorar el mundo. En un futuro donde los desafíos son complejos y las oportunidades son vastas, necesitamos más que nunca el tipo de pensamiento innovador que caracterizó a estos genios del pasado. Sus historias nos proporcionan tanto inspiración como orientación práctica para enfrentar los desafíos de nuestra propia época y crear un futuro digno de sus sacrificios y visiones.
El futuro pertenece a aquellos que, como los genios que hemos conocido en estas páginas, tienen el coraje de cuestionar lo establecido, la visión de imaginar lo imposible, y la determinación de hacer realidad sus sueños. En sus historias encontramos no solo el pasado de la humanidad, sino también las semillas de su futuro más brillante. En cada época, genios olvidados han iluminado el camino hacia el futuro, demostrando que las ideas más revolucionarias nacen de mentes que se atreven a soñar más allá de lo posible. Fin. Gracias por llegar hasta aquí, esperamos que este audiolibro haya sido de tu interés. Si te ha gustado el audiolibro, déjanos un comentario para decirnos qué te ha parecido y para sugerirnos otras temáticas que te gustaría que publicáramos en próximas ediciones.